Bien, vamos a comenzar. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Continuamos con este ciclo de escritores mexicanos de ayer y hoy, que, como saben, tiene dos partes, en donde la primera parte se recuperan escritores importantes para nuestra tradición del siglo XX principalmente, y también invitamos a escritores vivos para que nos hablen de su obra, de sus obsesiones, de leer alguna parte de su obra, de sus temas, y pues poder platicar y conocerlos un rato. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo del Museo Iconográfico, que es el maestro Ignacio Padilla. El maestro Padilla es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestro en Letras Inglesas por la Universidad de Edimburgo y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Haciendo una promoción, tenemos algunos de sus libros aquí en la librería para que, terminando la charla, los adquieran. Por ahí unos 4 títulos. Su obra ensayística, dramática y narrativa ha sido traducida a más de 20 idiomas y le ha granjeado otros tantos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Primavera de Novela, el Premio Debate Casa América, el Premio Juan Rulfo de París, el Premio Guillermo Rousset Banda, el Premio Hispanoamericano de Novela La Otra Orilla y el Premio Mazatlán de Literatura. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Centro de Estudios Cervantinos. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Sistema Nacional de Creadores y catedrático en la Universidad Iberoamericana. Autor de una treintena de libros, entre los que destacan Anfitrión, del 2000, La Ruta del Toscano, del 2006, El Daño No es de Ayer, del 2011, y de los libros que tenemos para ofrecer está El Diablo y Cervantes, un par de libros de literatura para niños, como Todos los ojos son zurdos y Por un tornillo, y un libro de cuentos que se llama Los Anacrónicos de otros cuentos. Un cordial aplauso. Bueno, sí soy bien, sí. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias desde luego al queridísimo Museo Iconográfico del Quijote, que realmente, como decía Raimundo, pues es si no mi primera, mi segunda casa, y por la que siempre vengo desde no muy lejos, siempre vengo desde Querétaro, la palabra más bonita del español. Que algo tiene el cervantino, porque es una Q quijotesca, y que lo más bonito es que nadie sabe qué quiere decir. Me parece un acontecimiento bellísimo de la lengua. Y bueno, pues muchísimas gracias. Aprovecho para hacer otro anuncio, que le reclamaba ahora al señor director, que me han puesto a trabajar desde hace 6 meses en una ardua labor que consiste en preparar una conferencia magistral para el Festival Internacional Cervantino, que como ustedes bien saben está dedicado a Shakespeare, y me propusieron, no sé en qué mala hora acepté semejante encargo, me propusieron pues hacer un máscara contra caballero entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Entonces pues he estado trabajando intensamente en eso, y espero en octubre estar otra vez de vuelta con ustedes durante el Festival Internacional Cervantino para ese combate no a muerte sino a perpetuidad entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare. También esta plática con ustedes va a tener 2 partes. Esto, tengo entendido, forma parte de un ciclo donde ustedes, que son los entomólogos, van a oír hablar a los insectos. Es decir, que han estado aquí presentes autores carísimos y maravillosos como don Antonio Parra, Margot Glantz, hablando un poco o mucho de sus obras, de sus mañas, de sus
de sus pesadillas, de sus obsesiones y de todo aquello que ustedes buenamente han querido saber sobre ellos. Entonces, antes de que comience desde luego el acto confesional, y puedo desde luego compartir con ustedes cualquier cantidad de mañas y comentarios sobre lo que he escrito, sobre lo que he dejado de escribir, que también esa es una parte importante de la literatura, lo que uno no escribe. Yo creo que uno de los escritores deberíamos preguntarle siempre ¿qué no ha escrito? La típica pregunta del periodista que no ha leído tu libro y que le encargaron hablar de tu libro es ¿qué está usted escribiendo ahora? ¿Qué lo inspiró? Pero deberían ahora preguntar ¿qué no ha escrito y qué no escribiría jamás? Pero bueno, eso será en la segunda parte. Antes quisiera compartir con ustedes un pequeño malabar narrativo. No hace mucho tiempo estuve aquí también con ustedes en otro ciclo maravilloso que organiza el museo, que es, hablé de Antonio Tabucchi, sobre todo pretexté a Antonio Tabucchi, el maravilloso escritor italiano, para hablar y encomiar, defender y elogiar el cuento, comparándolo con el nada despreciable, desde luego, género de la novela. Pero en esta presentación me atreví a confesar que yo soy básicamente un contador de historias, que me defino como un físico cuéntico, y a quien a veces le crece un cuento para convertirse en una novela, o se le transforma un cuento para convertirse en una obra de teatro, en un guion cinematográfico, o bien incluso en un ensayo o un libro para niños, pero siempre parto del relato breve. Y el relato, especialmente boyante en la tradición latinoamericana, pues tiene que ver con la oralidad. Y por eso voy a compartirles con ustedes algunas imágenes, quizá les pueda revelar, compartir con ustedes lo que para mí ha sido la panacea, la piedra filosofal del hecho narrativo. No quiero contarles tanto cómo se cuenta. Cada uno de nosotros contamos siempre de alguna forma. Lo primero que hace el ser humano, las primeras cosas que cuenta son sueños y mentiras. Y chistes. Los chistes, ¿no? Los niños pequeñitos que todavía no entienden, porque es intelectualmente muy difícil el humor. Sin embargo, enseguida quieren que les sean contados y quieren contar chistes. Y también el primer acto de ficción del niño es la mentira. Y es un acto de protección, es un acto de autodefensa absolutamente necesario y natural, no obstante que un pecado también. Pero bueno, el acto de narrar yo he encontrado a lo largo del tiempo que llevo escuchando, leyendo, viendo y creando historias, finalmente uno termina buscando o hallando o creyendo hallar una raíz a todo esto. Y de ahí viene esto que les quiero contar, y quiero hablarles no de cómo se cuentan, sino de qué se cuenta, qué contamos y qué hemos contado. Y por eso le he puesto, parafraseando al sórdido, insoportable y genial Alejandro Jodorowsky, le he puesto a esta pequeña revelación el cuento que todos contamos. Y son tres muy sencillas y espero que muy claras consignas en las que yo me baso para justificar que solo hay un cuento. Y las tres consignas son las siguientes. La primera es que todo cuenta. La segunda es que siempre contamos el mismo cuento. Y la tercera es que nosotros somos el héroe del cuento. No se preocupen, trataré de explicárselos. En primer lugar, todo cuenta. El ser humano es el único ser capaz hasta ahora, aunque dicen que ya las computadoras empiezan a conseguirlo, somos los únicos seres capaces de tener conciencia de nuestro transcurrir en el tiempo. Una computadora no tiene pasado ni futuro, como el niño de inteligencia artificial que se queda desconectado mientras pasan eras hasta que lo rescatan unos marcianos, ¿no?
Es el mismo niño que ve gente muerta en otra película. Pero nosotros sí sabemos, tenemos una autoconciencia y podemos decir yo soy y yo estuve antes en un lugar, ahora estoy en otro. Somos los únicos seres que podemos tener narrativa, que podemos reflexionar y percibir y entrar en plena conciencia del cambio, y por lo tanto somos los únicos seres que tenemos, que somos capaces de contar. Ahora bien, si tenemos esa característica, esa cualidad, todo lo que vemos, no solo a todos aquellos a quienes tratamos, sino todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que usamos, incluso todo lo que soñamos, adquiere, gracias a nuestra percepción, una posibilidad de transcurrir. De ahí viene lo del todo cuenta. Y no solo me refiero a los cuentos o a los animales que sí se mueven, o a los coches se movientes, sino cosas tan sencillas como un lápiz. Cualquiera, en términos sensoriales, solo lo percibimos. Pero al percibir nosotros el lápiz, fíjense ustedes nada más, bueno, esto no es un lápiz, como diría Magritte, ¿no? Es un dibujo de un lápiz, pero pensemos que es un lápiz. Al verlo, o al ver esta imagen de un lápiz, ya le estamos dando una narrativa, ya lo estamos colocando en un lugar en el espacio, en el tiempo, en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Hagan de cuenta que lo estamos moviendo, porque nosotros nos estamos moviendo. Entonces, cuando vemos un lápiz, no solo estamos viendo ese lápiz particular, estamos viendo la historia, estamos viendo la abstracción absoluta platónica del lápiz, con mayúscula. También estamos viendo un lápiz concreto que en nuestra vida cotidiana nos vino a la mente cuando vimos la imagen del lápiz. Estamos viendo la historia de todos los lápices de la historia, ¿no? Estamos viendo la historia de todos los árboles que fueron transformados más adelante en lápices. Lo mismo ocurriría con una silla, lo mismo ocurre con un objeto, lo mismo ocurre con una persona a la que vemos, ¿no? Nosotros la vemos y le atribuimos toda una historia. Es curioso, cuando nos miramos en el espejo, no sé si les ha pasado, todos nos instalamos en una edad y como que no nos movemos de ahí, ¿no? Porque nos vemos diario. Somos los únicos que se pueden ver realmente a cada instante en un espejo, y sabemos que nunca nos vemos como realmente nos ven los otros. Y de pronto cada 20 años ya damos un brinco y nos resignamos a que sí hemos cambiado, pero ustedes y yo nos instalamos en una edad, generalmente nos instalamos visualmente, narrativamente, en una edad en la que fuimos particularmente felices o en la que llegamos a considerarnos inclusive bellos. Pero finalmente estamos narrando y nos rehusamos a que nos empuje nuestra propia percepción hacia la vejez. Porque bueno, generalmente uno no siente que mejore, ¿no? Pero por estático y por impersonal y por material que pueda ser el objeto, el solo hecho de que un ser humano o un grupo de seres humanos estemos viéndolo, ya le estamos dando narratividad. A eso me refiero con todo cuenta, ¿okay? Lo siguiente, siempre contamos el mismo cuento. ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás les resulte familiar, realmente basta que ustedes miren una película como La Guerra de las Galaxias, o que evoquen un cuento cualquiera, que vayan a ver Maléfica y recuerden los cuentos de hadas que les contaban a ustedes cuando eran niños, los que ustedes le cuentan a sus niños, se habrán dado cuenta que siempre se está contando una historia que tiene muy pocas variantes. Hace mucho tiempo, o sea, digamos, la historia sería como un pequeño rompecabezas. Ese pequeño rompecabezas son muy contadas piezas, que cambian de orden, pero casi nunca cambian de sustancia. Primero los elementos, las cosmogonías, digamos, piensen ustedes desde luego la Biblia, que es para la cultura judeocristiana la más próxima, pero ustedes estarán familiarizados con cosmogonías prehispánicas, indias, celtas, escandinavas, germanas, y se habrá dado cuenta de que más o menos la historia
es la misma, que tiene una serie de elementos, es decir, siempre hay un par de gemelos, de hermanos, Rómulo y Remo, los Dioscuros, corríjame si me equivoco, pero creo que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son hermanos gemelos. Y siempre hay un modelo, bueno, como lo son los dos Aureliano, el Aureliano y el José Arcadio, que es una cosmogonía, finalmente Cero de Soledad. ¿No? Hay una pareja inicial que ha sido expulsada de una situación determinada para entrar en otra. En fin, hay una serie de elementos comunes en todas las cosmogonías. Se repiten demasiado, se parecen demasiado. Hace mucho tiempo una persona descubrió que en la India había una iconografía de un águila devorando una serpiente. Luego siguió adelante y descubrió que también en la cultura romana había una constante de un águila devorando una serpiente. Hay todo un libro de Nick Boker que se dedica a la iconografía del águila y la serpiente en todas las cosmogonías, en todas las leyendas. Y saben ustedes, México, que tiene como bandera un águila devorando una serpiente, apenas si es mencionado como, y también hay algunas culturas prehispánicas que tienen el águila devorando la serpiente, pero las más importantes, desde luego, están entre los asirios, etc. Esto es muy singular. También hace mucho tiempo, un señor llamado Sigmund Freud le llamó la atención una cosa. Tenía él una paciente que era una señora austríaca de 40 años, que le dijo: señor Freud, soñé que se me caía un diente. Soñé que estaba desnuda en medio de una multitud. Soñé que caía al vacío. Entonces Freud anotaba todo, ¿no? Y le daba sus interpretaciones sexológicas, desaforadas. Más adelante llegó a atender a un adolescente polaco que tenía 15 años, y de pronto este adolescente, que no tenía nada que ver con la señora austriaca de 40 años de edad, le dice: doctor, fíjese que soñé que se me caía un diente. Y soñé que estaba desnudo en mitad de una multitud. Entonces Freud dice: ¿por qué? Que debe haber algo en común a esta señora y a este señor, que tampoco en común parecen tener. Debe haber algo que los lleva a soñar lo mismo. Luego un discípulo de Freud descubrió que no solo los individuos, sino que las culturas también tenían sueños recurrentes muy parecidos. Porque resulta que un chino del año 5000 a.C. escribió en algún, no había papel, en algún lado escribió o contó que había soñado que se le caía un diente, que se había soñado desnudo en una multitud. Entonces Jung, discípulo de Freud, dice: no solo los individuos, sino también las culturas se repiten, son sumamente aburridos, ¿no? ¿Qué puede tener en común un chino del año 5000 a.C. y un muchacho polaco del siglo XX de edad de 15 años? ¿Por qué tienen esto en común? O sea, ¿por qué sueñan lo mismo? Digamos, la respuesta había muchas posibilidades, desde luego. Empezaron los mitógrafos y los psicoanalistas y todo el mundo a tratar de buscar qué es lo que tenemos en común, que nos lleva a contar siempre el mismo cuento. Porque las teorías eran: bueno, si hay un águila y una serpiente en la India, y hay un águila y una serpiente en México, y hay un águila y una serpiente en Roma, las posibilidades son tres. Primero está la teoría más bonita y la menos verosímil, que es la de los extraterrestres. Es la que más me gusta. Es decir, llegó un alienígena, un hombrecito verde, que también es uno de los arquetipos que estudió precisamente Jung. Llegó un hombrecito verde en su platillo volador, que es otro de los arquetipos también estudiados, los psicoanálisis, los platillos voladores. Recogió la historia del chino que había visto un día algo tan real como un águila devorando una serpiente,
toma el chino y toma la historia y aterriza varios siglos después en Tenochtitlan y le transmite a los aztecas esta historia que le cortó un chino. Y luego, o antes, más bien antes, se habría ido a Roma y se habría ido a la India y el extraterrestre habría ido sembrando la misma historia del aire y la serpiente en todas partes. Es muy bonita, pero por supuesto no se sostiene científicamente. La otra posibilidad es una de migración del símbolo, es decir, que sí, en efecto, surgió la primera mitología de un águila devorando una serpiente y la migración de los orientales por el estrecho de Bering hasta Aztlán y luego a Tenochtitlán y luego a Sudamérica habían ido cargando consigo toda su mitología. Es un poquito más plausible y sin embargo no basta. La tercera posibilidad es la que creemos muchos que es la real. Todas las culturas tienen el mismo cuento porque todas las personas vivimos el mismo cuento. El chino del año 5000 a.C. y el muchacho polaco, el paciente de Freud y cualquiera de los aquí presentes, fuimos concebidos de la misma manera, nacimos, vinimos al mundo más o menos de la misma manera y todos, salvo que alguno tenga algún secreto, nos vamos a morir. El chino pasó por los mismos procesos de iniciación, de entrada en la madurez, tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, tuvo un despertar sexual, tuvo una entrada en la conciencia casi idéntico a la del chico polaco del siglo XIX o XX, discípulo del paciente de Freud. Y con eso, bueno, aquí está la lista de los lugares de todos los puntos donde de pronto empezamos a descubrir que el cuento es el mismo. Las cosmogonías, siempre hay un diluvio, porque hubo un diluvio probablemente, ¿no? Siempre hay un infierno, por lo que con mínimas variantes, generalmente está en el ínferos, es inferior, hay un lugar oscuro, donde habitan las almas, o de los difuntos, o de todos los seres humanos platónicos. Los sueños son iguales, los cuentos de hadas son los mismos, más o menos ustedes pueden ver que se trata del mismo cuento. Y bueno, ¿y qué tipo de cuento refleja? Y aquí es donde entra, bueno, el cuento, la historia es tan elemental. Esta es una definición de Romain Gubern. La historia que todos contamos, la historia que cuentan todas las mitologías, todos los sueños, todos los cuentos de hadas, es alguien busca algo y tropieza con dificultades para conseguirlo. Alguien va del punto A al punto B, ¿no? Se está narrando y va a tener una serie de obstáculos para conseguirlos. Ese es el cuento, ¿no? Que es el mismo que nosotros vivimos todos los días. Nosotros somos el héroe del cuento, y gracias a que nosotros somos el héroe, no solo de la Guerra de la Galaxia, sino de Juanito y de Frijolito, de la Cenicienta, de Blancanieves, todos somos el héroe de este cuento, y también todos somos Superman. Esto puede sonar a pensamiento positivo, pero es que todos somos producto de un milagro, diría Ormandino y Pablo Coelho y demás, ¿no? Si se dan cuenta, pues todos finalmente somos producto de una competencia de millones de individuos que partieron del punto A al punto B y llegó el mejor, el que tenía que sobrevivir a fecundar el óvulo. Entonces todos nosotros somos productos de un primer viaje de competencia donde ganará el mejor, y esto pues del evolucionismo también darwiniano y lamarckiano y demás sigue siendo lo mismo. La competencia, la supervivencia de las especies es que gana el que es el héroe del cuento, ¿okay? Nosotros ya somos producto de un viaje heroico, de una odisea donde se fueron quedando en el camino los insuficientes y llegó uno, a veces llegan hasta 8, ¿no? Que son como Jasón y sus argonautas, o
la Liga de la Justicia o los Vengadores, pero en general, pues es que de todas maneras, todos esos 8, o esos 12, o esos 40 argonautas son uno solo, y ese uno solo somos nosotros, ¿sí? Porque entonces todos nosotros tenemos la vocación de ser algo en el fondo tan patético como Superman, pero ¿por qué es patético Superman? Porque ya existe Batman, ¿no? Afortunadamente, 8 años después de la creación de Superman, apareció Batman para decirnos, ojo, no seamos tan elementales, no seamos tan burdos, pero vamos a volver sobre esto, porque el desarrollo físico de cada uno de nosotros ha sido ese trayecto hacia la muerte en busca de algo. Y basta con que analicemos los mitos antiguos y modernos, bastante conocidos por ustedes, por mí, y son los que más éxito han tenido. ¿Por qué el niño, sobre todo el niño pequeño, nos pide que le contemos la misma maldita historia una y otra vez? Y si le dicen, si te brincas algo, dice, no es así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué placer? ¿Qué encuentra el niño de gusto en escuchar el cuento de la Caperucita Roja una y otra vez, casi articulado de la misma forma? ¿Por qué todos los héroes al principio de su trayecto son disfuncionales? ¿No? Son tan disfuncionales los héroes al principio del trayecto del cuento que son miopes y viven abajo de la escalera, ¿no? O bien son unos astros de este tamaño que pues, en una fanfarronada mata 7 moscas y escribe en un cinturón que él mismo borda, maté 7 de un golpe. Juanito es tan bestia, tan tarado, Jack, que le crea a un señor, a un extraño, que le cambia su vaca por unos frijolitos mágicos. O sea, el tipo no tiene idea de lo que es negociar, ¿no? Todos empresas que empiezan en un estado de indefensión. Y la enorme mayoría son huérfanos de padre y madre, o de padre o de madre. La hoja de negociar, o sea, hay una tipa que está junto a la chimenea, ahí, ¿no? O sea, digamos, tienen su madrastra, el padrastro, la mamá no está, ¿no? Y el papá es un tipo tan taimado que se deja manipular por la madrastra. El verdadero monstruo de Hansel y Gretel es el papá, No es la bruja, no es la madrastra, es el papá, que 2 veces cede a la presión de la madrastra de abandonar a sus hijos en el bosque. La verdad es que me parece abominable, es el verdadero monstruo. Pero bueno, vayamos un punto antes de esto y digamos, muchas veces he preguntado esto, pero yo creo que es muy gráfico. ¿Cómo es el coco? El coco que te comerá. ¿Cómo es? Las respuestas son infinitas. Algunos, como yo, ya he descubierto que varios no les gustaba confesarlo, pero así era, se imaginaban que el coco era una auténtica fruta de coco. Yo me imaginaba que era con dientes y todo, pero una fruta de coco. Está el boogeyman, que generalmente ya es una convención anglosajona, es una sombra, un monstruo debajo de la cama, etcétera, pero sombrío. O puede ser un ser como un monje, pero sobre todo con una boca muy grande, puede ser un lobo. Por lo general va a ser un marsupial o un hombre con una bolsa, el hombre de la bolsa. Y ustedes no van a creer, pero Santa Claus es descendiente del coco. ¿No? Coco quiere decir fantasma, espíritu, en portugués. Hay un aguafuerte de Goya muy hermoso que se llama Que viene el coco y te comerá. Cervantes habla del coco, digamos, es una figura que ya existía. El coco es indispensable, es el hermano, hijo o la superposición del ogro devorador, del padre devorador. El que se come es Crono, Urano. De la misma manera en que la Llorona, hay lloronas en todas partes. ¿Por qué hay lloronas en todas partes? Secuestradoras de niños. ¿Y por qué el coco nos sirve a todos? Porque es importantísimo, existe el coco.
no solo para la pedagogía, para que el niño se tome la sopa. Cualquiera en su sano juicio, cualquier padre, madre en su sano juicio, no va a decirle al niño, aunque los he visto, me consta que los hay, no es mi amigo imaginario, afortunadamente mis padres no lo hicieron, pero igual algunos de ustedes sí, le muestran al niño que no se quiere tomar la sopa por la ventana al ropavejero, ya no existen, pero llevan fierro viejo, y dicen, ese señor, el señor padre Maciel, ese señor, si no te tomas la sopa, te va a comer. No, la mecánica es la siguiente, vamos a jugar todos, niño, padre, madre, a que afuera hay un ser que podría robarte, que podría secuestrarte, pero nosotros vamos a estar aquí. Por eso es que el coco no tiene una forma tan específica. Desde luego que Santa Claus todavía mantiene sigue siendo el hombre de la bolsa, pero se ha ido edulcorando. Hay toda una historia de cómo el demonio Coquiento, antiguo germánico, fue edulcorado y cristianizado hasta convertirse en este ser que no deja de ser absolutamente siniestro, que es Santa Claus, ¿no? Tiene un rollo, es un tipo gordo que se mete por la chimenea, está vestido de rojo. ¿Y por qué se mete por la chimenea? ¿Por qué regala juguetes? ¿Por qué trae una bolsa? ¿No? Es el coco que una vez al año es bueno, eso es Santa Claus, pero bueno, esa es harina de otro saco. El coco nos sirve porque fíjense cuál es uno de los mayores miedos. Todo esto viene de nuestra fisicalidad, lo que tenemos todos en común, lo que el ser humano tiene en común es plenamente físico. Y es la conciencia, es espiritual, si quieren ver, es la conciencia de nuestra fisicalidad. El niño, la famosa, esto de ayer, ya luego Bettelheim, el niño, nosotros, cuando nacemos, primero el trauma de nacimiento, pero nosotros somos uno mismo con mamá. Y poco a poco existe la individuación. Empezamos a separar, no porque nosotros queramos, sino porque así es. No existe ser viviente más indefenso cuando es niño que el ser humano. Una jirafa que además nace y cae un metro y medio de altura, a las 6 horas ya tiene que estar caminando y corriendo porque si no se la va a comer el leopardo. El ser humano es tan torpe, tan indefenso físicamente, que ni siquiera puede sostener su cabeza sobre sus hombros. Que tarda en caminar un año y medio, en el mejor de los casos. Es una indefensión absoluta del ser humano. Y además, la mamá, que era una misma con él, ¿no? ¿Quién era el que decía eso? El Tigrich. De pronto mamá se empieza a separar, o yo me empiezo a separar de este pecho gigantesco que me daba calor, leche, comida y demás. Entonces el bebé está enojado. Y no solo eso, luego llega otra entidad que le quita a su pecho gigantesco, que era el mismo, y se la está quitando. Entonces, pero además este señor, este otro ente, le trae mamuts, y le trae comida, y le trae todo, entonces y lo protege. Igual que la mamá, pues él la quiere a la mamá, pero también está enojado porque mamá se está separando de él. El niño, el bebé, nosotros estamos angustiados. Estamos secos, nos estamos individualizando y estamos enojados y además no podemos concebir, porque necesitamos articular si es posible o no amar y odiar al mismo tiempo a una persona, a otra entidad. El niño está confundido porque está integrando su yo, pero también mamá está confundida y también papá está confundido. El mayor temor que el instinto natural nos siembra a los seres vivientes es el temor a la pérdida de la cría. ¿Sí? Es decir, naturalmente estamos dotados para temer la muerte de nuestra cría. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger, incluso dar la vida por nuestra cría, porque si no, no se perpetúa la especie, sencillamente por eso. Entonces hay un temor natural, espontáneo, evolutivo a la pérdida de nuestro engendro, de nuestro vástago. Espontáneamente lo vamos a amar. Este amor tan curioso, es el amor más desinteresado del padre por el hijo, ¿no? Pero lo que pasa es que también el padre y la madre tememos a la cría.
y nos causa un conflicto. Imagínate la paliza que le puso la criatura a la madre, ¿no? 9 meses gestándolo, le puso una paliza al cuerpo, ya nunca va a ser igual, está enojada la mamá y ama a su bebé. Pero no solo está eso, si tiene una hija mamá, en el fondo de su corazón, le teme a la cría hembra. ¿Por qué? Porque es más joven que ella. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino? Tú eres la más bonita del reino, hasta que de pronto florece Blancanieves, y que no eres la más bonita del reino. ¡Ay! Entonces se la lleva el demonio a la madrastra. ¿Quién es la más bonita? Pues sí, ¿por qué? Porque ¿qué va a hacer la cría hembra? Va a reemplazarla en su puesto ante el macho alfa, ante el macho de la manada. ¿Por qué? Porque ya la madre ya cumplió con su función y ya no va a ser la óptima madre de futuros miembros de la manada. Entonces, la cría naturalmente, espontáneamente va a reemplazar en términos de reproducción a mamá. Y eso mamá lo sabe. Y papá siente lo mismo con su hijo varón. Lo adora. Y sin embargo sabe que el hijo varón va a haber un momento en que va a ser más fuerte que él. Y yo, Bambi, te voy a desalojar del juego, ¿no? Y papá lo sabe. Y no solo eso, sabe que gracias a que está ese bebé ahí, ya tiene que cazar 2 mamuts. No uno solo, y eso es una friega también, ¿no? O sea, es una lata, ¿por qué? ¿En qué momento se me ocurrió? ¿No? Y luego tiene 8. Y tiene que traerles más mamuts y tiene que protegerlos, y está angustiado porque no se enfermen, porque no se los lleven dientes de sable. Por eso roncamos, por cierto, los seres humanos, sobre todo los hombres. Ahorita ya ahora roncan más las mujeres, porque la liberación, pero bueno, ¿cuál era? La naturaleza es maravillosa, porque cómo hacía el macho alfa del clan para mientras la señora estaba cuidando a 8 chimpayates cavernícolas, pero dormían todos, y cómo podía el hombre descansar y estar alerta al mismo tiempo en la cueva. Desde luego esta es una teoría totalmente macufa y es de un escritor. O sea, la naturaleza es maravillosa, y entonces roncaba el macho alfa, y así llegaba el dientes de sable para comerse a las criaturas, pero ya oía que adentro había un oso. Y el señor estaba dormido, pero además estaba emitiendo una sonoridad bestial que hacía que los demás animales, tengo que patentar esto, ¿verdad? Igual, una de esas sí es cierto. Pero como se no le vero el trovato, se dice, ¿no? Digamos, yo creo que podría funcionar. Fíjense ustedes que está muy claro en la versión de Rapunzel que hizo creo que DreamWorks en Enredados. Rapunzel está aislada, es pasiva además, porque bueno, también hay una experiencia física otra vez, cavernaria, este esquema es totalmente misógino, pero es porque parte de la experiencia de la naturalidad animal, en que hay una cierta, muy importante, aunque solo aparente, pasividad de la hembra. No solo el óvulo, pero esto no tiene que ver, no solo el óvulo está ahí, en el centro del laberinto, a ver quién llega, ¿no? Ya están los espermatozoides en friega, ¿no? Tratando de llegar, pero también en principio, pues, en la cópula, en un acto sexual, en principio la mujer está quieta y es el hombre el que está en friega, ¿no? La actividad del macho ante la aparente, solo aparente, porque el óvulo no está ocioso, porque la mujer está realizando, la mujer está realizando su acto ritual de seducción, tiene su cabello, lo va a arrojar para ver quién es el que sí llega, quién es el que sí puede acercarse. Pero fíjense, la mujer en el cuento que todos contamos, en principio, desde luego todo va variando a medida que se civiliza la humanidad, es tan pasiva que lleva 100 años dormida adentro de una torre, adentro de un castillo cubierto de hiedra, custodiado por un dragón.
es tan pasiva que está prácticamente muerta dentro de un ataúd de cristal custodiada por 7 enanos. Es tan pasiva que está en una torre y ha crecido dentro de la torre y no ha tenido ni siquiera llegado a la parte baja de la torre. Pero claro, está la madrastra, ella no sabe que su madrastra es su madrastra, porque su madrastra se la robó. Ahí está la secuestradora de niños, la parte mala de mamá, la que me aparta, ¿no?, de casa, como el ogro me devora. Madrastra y ogro no son seres extremos como el coco, tampoco lo es, El ogro de los cuentos es la parte mala de papá. La madrastra de los cuentos es la parte mala de mamá. ¿Y por qué las necesito? Porque ya si me las resuelves en el juguete, en el juego de la ficción, por eso necesito que lo estés repitiendo. Resuélveme a mí, bebé, en el juego de la ficción, los temores y las inquietudes que estoy teniendo. Cuéntame cómo Juanito llega a vencer al ogro. Lo vencen en el mundo de la ficción y entonces ya puedo amar y entender a mi padre, ya puedo dejar de temerle y yo desde luego puedo seguir amando a mi hijo y resolver esta bronca que tengo. La madrastra de Rapunzel le dice, ya anda rondando por ahí un príncipe, ¿y qué le dice a Rapunzel la madrastra? Esto es increíble. Tiene una diadema, ¿se acuerdan? Rapunzel tiene una corona. ¿Y qué le dice la madrastra? Ese señor solo quiere tu diadema. Vas a ver, no le des tu diadema, porque en cuanto la tenga, se va a ir y no va a regresar porque él solo quiere tu diadema. ¿Qué hace Rapunzel? Le da su diadema al príncipe, ¿no? Y esto ahí no termina la cosa, porque el príncipe, claro, se dice que no es tan malo y realmente tiene dificultades para regresar por la princesa, pero finalmente, ¿qué es lo que le dice la madrastra a Rapunzel una vez que él está llorando? Porque le dio su diadema al príncipe y él no regresó. ¿Qué le dice la madrastra? Te lo dije, los hombres son malos, ¿no? Pero quédate conmigo, yo te voy a cuidar, vas a seguir siendo mi chiquita. Todo tú y yo sabemos que ya no tienes tu diadema, pero ya quédate aquí, no te separes, no te individualices, no procedas a fundar tu familia, no te vayas al otro clan, no sigas adelante en tu cuento, porque yo ya viví el cuento y no me gustó, o me fue mal, ¿no? Pero bueno, ahí están todo sigue siendo una cuestión meramente física, que tiene la enorme ventaja que nosotros tenemos sobre todos los animales, somos los únicos que podemos traspasar esa experiencia física llena de miedos, de percepciones, de confusión, de instintos. Somos los únicos que podemos entrar en conciencia de ellos, pero para resolverlos y seguir adelante en nuestro camino a algo que solo nosotros tenemos, que es la conciencia de nuestra mortalidad. ¿Cómo enfrentar eso que es el sentido de la muerte? Un animal no sabe que va a morir, o menos intuye, pero no tiene la angustia que nosotros tenemos, que además nos hace sentir más vivos. Pero creamos toda la narrativa, sea en sí, la ficción la creamos para meter ahí todos los elementos de nuestro cuento y resolver. Ahora, ahí están los 3 elementos. ¿Y cómo funcionaría el esquema? Ahí está el cuento que todos contamos. Y el cuento del héroe que somos todos. ¿Okay? ¿Cómo percibimos físicamente las cosas y cómo comenzamos a ordenarlas? ¿Cómo lo han hecho las culturas? ¿Cómo venimos haciéndolo? Realmente somos sumamente aburridos y poco imaginativos pero nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Aún los que contamos en la literatura fantástica seguimos hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es tenemos un caos original que está en la Biblia, que está en todas partes, que está en la mitología griega, este caos originario. ¿Cómo va la cultura? ¿Cómo vamos nosotros a dividir el mundo? ¿Cuál es nuestra primera dicotomía? Porque generalmente tendemos a dividir las cosas en 2. Es natural, el 1 y el 0, base de la cábala, lo mismo que del lenguaje de las computadoras, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo que hay y lo que no hay. Pero necesitamos separar cielo y tierra, hombre y mujer. Esas son las 2 percepciones físicas que tenemos a la mano. Lo
leve y lo pesado, el cielo, la tierra, lo sólido y lo no sólido, lo abstracto, ¿no? Porque lo líquido es una cosa intermedia entre lo vaporoso y lo sólido. Y lo otro es que sabemos que en principio hay hombre y mujer, con todas las variantes que pueda haber hoy, ¿no? Pero en principio es una dicotomía natural, lo leve y lo pesado, el hombre y la mujer. ¿Qué hacen las mitologías? Lo mismo que nosotros hacemos con nuestros cuentos, con nuestra vida. Percibimos lo que hay y lo que no hay, y percibimos que hay hombres y mujeres. Entonces vamos a dividir el mundo entre lo leve, donde está el espíritu, y lo pesado, que es el infierno, lo sólido, el laberinto, lo oscuro, lo ventral, lo líquido, lo maternal, lo brujeril, lo hechiceril, etc. Y fíjense nada más cómo todas las mitologías, todas las mitografías y también las guerras galaxias tienen este rollo, ¿no? Hay una armonía, en principio las cosas están como están, y hay una pareja original que son el rey y la reina. Se llaman Lea y Jorel, que viven en el planeta Krypton, allá, en el cielo. Se llama Dios, el Dios judio-cristiano, que es hombre, mujer y quimera, todo junto en esta abstracción, generalmente es muy patriarcal, es varonil, pero no tiene cónyuge. Él es el que es, ¿no? Pero ese es un ser superevolucionado. Generalmente pues primero va a haber la mujer en la mitología grecolatina, pero generalmente va a haber esta pareja original, José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, Adán y Eva, esta pareja original que vive en un paraíso. Pero la historia, el cuento no puede proceder si no está la amenaza de la ausencia. Y por eso tiene que aparecer el no ser, el caos, ¿no? Que va a echar a andar la historia, que es nuestro nacimiento, que es nuestra primera percepción de una capacidad sexual, es decir, siempre hay un punto de partida que viene a trastornar un orden original. ¿Y qué pasa entonces? Pues, ¿qué tiene que hacer la pareja original con el héroe, ¿no? Una vez amenazada por el caos, una vez que ha entrado en el conocimiento de su sexualidad, etc., y que va a venir un diluvio, va a venir una catástrofe, se va a destruir el planeta Krypton, etc., entonces hay que meter al niño en una especie de aerolito, ¿no? Que es un vientre, una cuna. Hay que meter a Moisés en la canastita, y hay que mandarlo al agua infernal, ventral, que se aleje de su posición original, ¿no? Ya tiene su viaje de nacimiento, su odisea, ¿no? Que lo va a llevar, desde luego, al mundo de la materialidad. ¿Y qué le pasa al héroe? El héroe, primero, nunca es hijo de quienes lo cuidan, no sabe que es hijo de reyes, no sabe que está llamado a vencer a Voldemort, a ser el mejor mago del mundo. O sea, está consciente quizá Harry Potter de que era hijo de Will y James Potter y demás, pero Superman llega como bebé y lo crían los gringos estos, los Kent. Generalmente está orfandad. ¿Por qué es huérfano? ¿Por qué no está cerca? Porque ha sido arrojado, apartado, individualizado para realizar el propio viaje de su vida, para cumplir con su vocación de ser macho o hembra alfa de la comunidad. Entonces, por eso Luke Skywalker no vive con sus papás, vive con sus tíos. Harry Potter vive con sus tíos. Superman vive con sus padres adoptivos. Batman pierde a sus papás siendo muy pequeño. Juanito Jack de Beanstalk es huérfano, padre. Desde luego Jesucristo es una figura, él vive con su mamá, pero su papá no es su papá. Claro, la gran pregunta es si Jesucristo sabía o no que era Jesucristo. Hay distintas lecturas gnósticas y canónicas y apócrifas sobre la conciencia que tenía Jesús sobre su vocación, ¿no? Pero todos están lejos, todos están apartados, todos están fuera de, y así tiene que ser, porque son indefensos, son miopes, son gordos, los bulean todo el mundo, etcétera, pero están llamados a ser especiales. ¿Por qué todos estamos llamados a ser especiales?
Todos tenemos el rayo de Harry Potter en la frente. Todos vamos a ser caballeros Jedi como Luke Skywalker. Pero digamos, hay que esperarse. ¿Por qué? Porque si no hay viaje, si no sales a buscar algo, pero sobre todo si no tropiezas con dificultades para conseguirlo, no vas a mejorar. No vas a superar evolutivamente, físicamente, pero también moral, ética, espiritual, intelectualmente. No vas a cumplir con tu paso por la inferioridad. ¿Qué le pasa a Harry Potter? ¿Qué le pasa el pobre Clark Kent? De pronto está chavito, empieza a crecer, está jugando fútbol americano con sus cuates, le dan un empujón a uno y le rompe el cráneo. De pronto descubre que puede correr más rápido que otros. Él que siempre ha sido taimado, que vive en Idaho, quién sabe dónde vive, o sea, está tan lejos que vive en the middle of nowhere, como dicen. Luke Skywalker vive en un planeta desértico, patético, que se llama Tatooine. Ya, eso es terrible, ¿no? Pero de pronto un día descubren que tienen capacidades. Es el llamado, la vocación, pero al principio esas capacidades que los hacen diferentes, ¿qué es lo que piensa el héroe que no sabe? Está llamado a ser héroe. Y si soy un monstruo, soy diferente y eso no está padre, no está bonito. Entonces, claro, es el descubrimiento de la propia sexualidad. Eso es. La entrada, se va aproximando el ser, la conciencia de sí, que empieza a descubrir que tiene una sexualidad, pero eso puede ser monstruoso o puede ser, le resulta placentero, eso lo asusta, ¿no? Sabe que tiene que controlarla, sabe que tiene que domesticarla, pero al principio está plenamente confundido y sin embargo tiene que salir, tiene que alejarse, tiene que dejar. Pinocho tiene que ir a la escuela. Por cierto, Gepetto tampoco es papá de Pinocho, ¿no? El esquema de Moisés sigue este esquema de una manera muy clara, ya luego se repite en Jesucristo, en Aquiles, hasta en París se repite, ¿no? En Hércules, ¿no? Viven lejos de sus padres, empiezan a tener una serie de dones, pero tienen que iniciar un viaje. Entonces Clark Kent tiene un llamado y se va hasta el Polo Norte. Llega un mensajero a veces, en este cuento, que tiene una lechuza que le dice a Harry Potter, ya tienes que ir a la escuela. Y los tíos dicen, oye, pero ¿cómo va a ir a Hogwarts, Harry Potter? Sí, tiene que ir a la escuela, tiene que salir. Y Gepetto le dice a Pinocho, toma, ¿no? Tus libros, ve con cuidado. La abuelita le dice, la mamá le dice, Caperucita, tienes que ir, pero no te vayas por el camino incorrecto, porque tienes que llegar a tu objetivo, tienes que salir. Y llega Arturito, y de pronto de su panza de androide, Luke Skywalker ve a una princesa, ¿no? Relampagueando, porque en el centro del laberinto está el tesoro, sea un anillo, sea el baúl del tesoro, o sea, generalmente va a ser la princesa en el corazón del laberinto, o generalmente va a ser, o sea, puede ser también un objeto muy valioso, un santo grial, el secreto de la sabiduría, o puede ser la calavera de cristal. Indiana Jones se la pasa haciendo viajes iniciáticos, ¿no? O sea, digamos, eso es bastante obvio cómo realizan su viaje, pero no basta que el héroe llegue al corazón del laberinto. El laberinto puede ser el bosque, son lugares ventrales, son lugares oscuros donde hay que perderse, donde hay que morir para resucitar. Entonces eso, el Santo Sepulcro, el bosque de Hansel y Gretel, el bosque dentro del cual está el castillo de la Bella Durmiente, la casita de los enanos, que está en todos los cuentos de hadas, donde hay que perderse, hay que meterse. Ese es luego el reino en las nubes al que hay que llegar por una habichuela toda retorcida. En fin, son lugares de encierro. Desde luego la ballena, bueno, es el gran pez que se come a Jonás, ¿no? Y también es posteriormente la ballena que se come a Pinocho, ¿no? Un animal que es todo boca, es tan ventral, es tan femenino, que es todo boca, todo vagina, todo útero, ¿no? Y ahí hay que meterse para morir y renacer, ser gestado otra vez. Entonces fíjense nada más la historia de Jonás, plenamente obvia. O sea, Jonás es un tipo que vive inconsciente de que está llamado a ser profeta, y un día oye un mensaje, oye la voz de Dios o de un ángel que le dice, tú, Jonás, of all people,
eres mi elegido, lo cual no suele ser muy agradable, pero la vida no, o sea, tú no dijiste vivir, tú ya estás en la vida, ¿no? Y tú no dijiste envejecer, ni crecer, ni nada, estás. Y le dice Dios a Jonás, tienes que ir donde los ninivitas a decirles que se porten bien, porque si no, ya viste lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Hiroshima y Nagasaki, eso les va a pasar a los ninivitas. Pero tú, pero Jonás dice, ¿por qué yo? ¿No? ¿Y yo por qué? O sea, Fox tenía clarísimo el rollo. Hay una parte de, sí, no, decía yo por qué, ¿no? Es que es el llamado del héroe, o sea, no solo hay un mensajero, hay una voz, hay algo que le sucede al héroe que no sabe que pertenece a otro lugar y que le avisa, ¿no? No solo está la lechuza, no solo está Arturito, ¿no? También está la negación del héroe, dice, no, yo no voy, yo no entro. Y Jonás dice, no, pues aquí a los profetas, además si llevan malas noticias, los matan. Busca a otro, que es lo que dice Kazantzakis, que dice Jesucristo en la última tentación de Cristo. Dice, no, ya cumplí, ya ahí fue. Pero sí, búscate otro, porque yo tengo que ser el que la pase así de mal, ¿no? Y no sabemos, desde luego, si hubo muchos mesías que dijeron no, porque la negativa, y esa negativa al llamado a salir de cárcel a ser héroe, esta es nuestra negativa a crecer, que es lo que redunda en el complejo de Peter Pan, ¿no? Que genera el monstruo contemporáneo que es Michael Jackson, ¿no? No quiero crecer. Peter Pan es demoníaco, es un personaje absolutamente siniestro, pero que no quiere crecer. Es la negativa al llamado al crecimiento. Entonces Jonás dice, no, Dios, ¿por qué? Y empieza a huir. Y entonces lo va persiguiendo Dios. Y Jonás, lo que es que la gente que evoca el pasaje bíblico se les olvida que Jonás realiza un acto de sacrificio, porque él está en el mar de Tiberíades, en el mar, pues, y entonces le dice a Dios, manda una tormenta de Padre, Señor mío, y entonces Jonás le dice a los pescadores, este rollo es por mí, porque Dios está enojado conmigo porque no quiero cumplir con su mandato, porque no quiero crecer. Entonces, échenme, me voy a arrojar al agua para que ustedes se salven. Ese es el acto de sacrificio que realiza Jonás y que Pinocho realizará después, porque morirá por su ser, es el desprendimiento absoluto del yo, y entonces se lo traga a Jonás como a Pinocho, el gran pez, la ballena. En la Biblia es un gran pez, en el cuento de Colón, en la novela de Colón es una ballena, y entonces ahí está 3 días. Los 3 días, el signo de Jonás, la muerte de Jesucristo, el tiempo que tarda un cadáver en descomponerse, ¿no? Está sembrado, está muerto para renacer, y Jonás en el vientre del gran pez le dice a Dios, así por las buenas, va, ¿no? O sea, ya porque Jonás realmente es súper gandalla lo que hace Dios, pero Jonás en el vientre, o sea, él muere, renuncia a su yo precedente. Y entonces Dios le dice a la ballena, bueno, ya ponlo por ahí, y ahí va Jonás a los ninivitas y les dice que se porten bien, y entonces ya le hacen caso, y por un rato nada más, porque luego también se la lleva el demonio, pero por un rato sí le hacen caso a Jonás. Jonás cumple con su misión, acepta crecer, no se queda en ese, otra vez, fíjense cuánto tiene Peter Pan del ogro, devorador, del coco, etcétera, que se lleva a la gente, se lleva a los niños. Es como el Tom Hanks de Expreso Polar. Ese Santa Claus y ese ayudante del tren Expreso Polar son absolutamente inquietantes. El Santa Claus está totalmente nazificado, ¿se han dado cuenta? Salen los enanitos y los duendes lo halagan así como si fuera un héroe pop, pero es totalmente hitleriano. Y tiene a su ayudante, que Santa Claus tiene a su ayudante, que se lleva a los niños en la noche, a los niños que no quieren creer en Santa Claus, y se los lleva al Polo Sur, o al Polo Norte, perdón. Pero hay un rollo de secuestro ahí bastante gacho, que también es hermano de las abducciones extraterrestres y demás, ¿no? Por eso los Reyes Magos nunca van a ser amigos de Santa Claus. Porque en las grandes cosmogonías, los Reyes Magos dentro del judeocristianismo son los grandes vencedores del ogro por excelencia, que es Herodes. O sea, bíblicamente Herodes, los 2 Herodes el Grande y su sobrino, son asesinos de niños, especialmente Herodes el Grande, en la masacre de los inocentes. Entonces Herodes es una figura totalmente ogresca de la Biblia, y es un coco, un devorador de niños, un asesino de niños, y los Reyes Magos lo engañan. Y si Santa
Claus y todo esto tiene cierta lógica, como el ronquido del cavernícola. Entonces, si Santa Claus es en efecto un robachicos dentro de una cultura pagana, germánica y demás, y los Reyes Magos son totalmente mediterráneos, vencedores del logro herodiano, pues entonces nunca van a ser amigos Santa Claus y los Reyes Magos. Son némesis, ¿no? Unos de los otros. Pero bueno, volvamos a la búsqueda de la princesa del tesoro, acuden al llamado, dicen yo por qué, finalmente acceden o no, y tienen que realizar su descenso en busca, o meterse al bosque en busca de la princesa, porque su rollo es convertirse en superhéroes, ser el macho alfa de la manada, etc., pero en realidad es llegar a una plenitud de conciencia y en términos evolutivos una plenitud sexual, reproducirse, ¿no? Y ser los mejores machos alfa, las mejores hembras alfa, no existen las hembras alfa, pero las mejores hembras y los mejores machos que convengan a la evolución de la especie. En términos espirituales, humanos, las mejores personas que están llamadas a ser. Pero entonces no basta rescatar a la princesa, no basta ya la estrella de la muerte, hay que enfrentarse con lo que es importantísimo, que es el monstruo. Si no hay monstruo, no hay héroe. ¿Por qué? Porque el monstruo es parte del héroe. La raíz, la etimología de monstruo es mostrar, enseñar. El monstruo es el enemigo de la máscara, es hermano del espejo, porque nos enseña tal cual somos. Todo monstruo tiene algo de nosotros, todo monstruo tiene algo que tememos, pero también algo que deseamos. Los vampiros, o sea, Drácula, es producto generalmente de un deseo que hay que temer. ¿Qué deseo? No morir nunca. Ten cuidado con lo que deseas, porque se te podría cumplir, y a Drácula se le cumple. El deseo de robarle a Dios el fuego de los hombres, de robarle a Dios el fuego y dárselo a los hombres, de robarle el don de dar y quitar vida para dárselo a un objeto inanimado, crea la criatura de Frankenstein, crea el golem, ¿no? Son cosas que queremos todos, digamos, ¿qué tal si no muriéramos? ¿Qué tal si venciéramos a Dios? O sea, deseos de hacer cosas contra natura o contra Dios, y eso genera monstruos. Y hay toda una teoría del monstruo, sobre el zombie, o sea, basta detenernos en los revivientes, ¿no? Hay 3 tipos de muertos vivientes, o sea, que son sólidos, que son los vampiros, y eso se estudia una rama de la ciencia teratológica que se llama vampirología, y dentro de la vampirología están los vampiros, que son aristócratas, sexy, solitarios, ¿no? Están las momias, que son como los nuevos pobres, porque fueron ricos, fueron emperadores, nadie les hizo caso. No hay una gran novela de momias, se pusieron de moda con Napoleón hasta el siglo XVIII, pero como son patéticos, los persigue Scooby-Doo, se usa papel de baño para disfrazarse de momias, son los vampiros venidos a menos. Y están los zombies, que son lo de hoy, que representan el deseo y el miedo al contagio, pero además son la raza, son totalmente clase mediero. Los zombies son la vecina, el vecino, el plomero, todavía va con tubos la zombie, y eso es la masificación, o sea, y son mucha gente, son muchos. En Guerra Mundial Z, nomás hacen una especie de torre de hormigas, tienen una conciencia totalmente clase mediera, burguesa, y son muy del siglo XX y muy del siglo XXI, y son 3 tipos de monstruos que muestran lo que estamos teniendo en ese momento. Basta que el animal, desde luego, es el monstruo por excelencia, pero fíjense ustedes que la evolución, lo que nos dicen nuestros monstruos a través de nuestras narrativas. La mayoría de ustedes no había nacido, pero cuando yo era niño, el animal, nuestra idea de la naturaleza, se expresaba de manera doméstica. Yo soy de la generación de la televisión, mi padre de la generación de la radio, mis hijos son de la generación del computador, ¿no? Pero yo crecí con la televisión en blanco y negro. La Pantera Rosa para mí siempre fue gris. Pero había una serie de cosas que a mí yo no las soportaba, pero eran todos los animalitos que eran buenos en la medida en que se parecían al ser humano. Skippy, Flipper, eran insoportables. Mi oso y yo, Flipper, eran todos hijos de Rintintín y Lassie. El changuito de Dactari, Cheetah, Flipper era un delfín, Skippy era un canguro, estaba Elsa, la leona de 2 mundos,
había un elefante, y estaban todos en el ámbito doméstico, ¿no? Encuadrados en la ficción totalmente jaulesca de la televisión, y era porque la idea que había hasta los años 70 de la naturaleza es: nosotros seguimos siendo los humanos la onda, ¿no? Somos la neta, somos literalmente el planeta, y los animales son buenos en la medida que nos obedecen a nosotros y en la medida que se parezcan a nosotros. Vamos a vestir al changuito. Hasta que llega uno de los grandes intuidores los grandes escritores, cineastas, olfatean lo que está por venir, lo que está ahí, como hizo Romero con los zombies, como hizo de pronto en el 76 y en el 77. De pronto hay un señor que dice, que es un absoluto genio, dice: no, ya no existe este monstruo domesticado, además ya no va a pasar. Vamos a devolver al cine, fuera del ámbito doméstico, lo que realmente está en el corazón de la humanidad y del occidente. El animal es malo, la naturaleza nos amenaza, nos destruye, y voy a hacer un super mega cabrón monstruo que va a ser tan grande que va a ser pura boca, que va a ser una mandíbula gigantesca que tenga 7 dientes, y aparece Jaws, mandíbulas. Y a partir de las mandíbulas, el paradigma absoluto del monstruo animal que refleja, que muestra nuestra idea de la naturaleza, se transforma y empiezan a aparecer grizzly. O sea, mi oso y yo se convierte en grizzly, el oso asesino, orca, la ballena asesina, y son monstruos o hiperbólicos o muy sanguinarios o plurales: los pájaros de Hitchcock, marabunta, las abejas asesinas 1, 2, 3 y 4, pirañas asesinas 1, 2, 3 y 4, anaconda, tentáculos. O sea, de pronto desaparecieron de la tele Skippy y todos sus amigos, y eran todos estos monstruos de naturaleza absolutamente brutal, y de pronto se acaba, se agota esa idea monstruosa, y vuelve una en la que el hombre es el malo. Y es entonces cuando hay que liberar a Willy. Liberen a Willy es la tercera instancia de la narrativa cinematográfica contemporánea del monstruo y del ser humano, contando sus miedos y deseos de la naturaleza. Eso es solo un tipo de monstruo. Hay fantasmas, insisto, hay vampiros, monstruos animales, antropoides, hay monstruos minúsculos que ya se mezclan con el zombie porque es el virus, es un monstruo animal. Y todos saben de nosotros, y a todos ellos o bien los enfrentamos y los matamos al dragón. Jorge mata al dragón para quedarse con la princesa, o el dragón nos mata a nosotros, entonces ya no cumplimos con nuestro llamado a la plenitud humana, o bien domesticamos al monstruo y nos montamos en él. Y vamos a ir por el mundo, pero siempre va a estar la potencia del monstruo ahí, Rocinante, todo el tiempo es un animalejo, ¿no? Que es con más tachas que el caballo de Monela, ¿no? Pero es calenturiento. Y todo el tiempo está tirando a Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote no tiene la aptitud. Primero porque Don Quijote es paradigmáticamente desexuado, no asexuado, ¿no? Es un hombre viejo, ya no tiene el poder sexual que debería tener el caballero, y no consigue nunca dominar a Rocinante, que vea unas yeguas unas yeguas con los yagüeses, y ahí va Rocinante, y es concupiscente, es torpe, se tropieza siempre, es flojo, todo mal. Y Don Quijote, sobre todo, no habla mal de eso Rocinante, habla mal de Don Quijote, no puede domesticar porque es el anticaballero, es el antihéroe, ¿no? Y sin embargo es héroe. Pero bueno, por eso esto de la doma de la fiera no solo está en Cómo entrenar a tu dragón, está clarísimo en Avatar, que ven que tiene que ir, que es Pocahontas, es la historia de Pocahontas, Avatar, ¿no? La película de Cameron, él tiene que ir a los dragones, ¿no? Y tiene que domesticarlos, pero para domesticarlos además tiene que hacer una penetración, ¿no? Se enchufa con su dragón. ¿Recuerdan eso en la película? Y ahí va, ¿no? Tiene que domesticar, y él se convierte en el líder cuando domestica al megadragón, al mal,
absoluto, ¿no? Por ahí está la domesticación del monstruo. Ahora, el héroe, este es el esquema más elemental. Sin esto, si no hay nada de esto, no hay una historia. Y toda la literatura ya son, o sea, piensen ustedes en Ana Karenina, o en quien quiera, o en la última película de Tarantino. Son ramificaciones. Algunas de las ramificaciones más notables son cómo vamos a segmentar, ¿no?, un poquito a nuestros... bueno, este es el mensajero, que es Arturito, la lechuga, etc., la lechuza. El héroe suele tener un arma, que es desde luego una alusión por lo general fálica, porque recuerden que el hombre, el héroe en general es macho, ¿no? Desde luego puede aparecer Angelina Jolie convertida en Tomb Raider, pero al principio es muy masculino. Hay heroínas, Blancanieves, La Bella Durmiente, Cenicienta, pero tienen ciertas variantes, ¿no?, todas que conducen a un estado de naturalidad, casi cavernaria, pero tiene un arma, hay armas, hay simbólicas, el arma, el látigo de Indiana Jones es un arma de aire, la onda de David es un arma de aire. Fíjense, David como es chiquito, es un pastorcito, es el Benito Juárez de Palestina, y de pronto